saqueos, hubo muertos también, estaba descontrolado el país. Ir a un día a comprar a un precio a la mañana, al mediodía te ibas, comprabas otro precio y a la noche otro precio. Realmente no sabía si volver a mi país o quedarme en este lugar. No recuperé la plata. El país se vino abajo. La pérdida de trabajo de mi esposo, el nacimiento de mi hija y emigrar a otro país. Al tener hijos chicos salió una oportunidad y nos fuimos. Experimenté también el hecho de tener que vender mis cosas por patacones, por hacer trueques para sobrevivir. Porque acá no había nada, no había trabajo. No la pensamos y compramos los boletos y viajamos para buscar una nueva oportunidad y viajamos con lo opuesto. Es más, llevábamos patacones para comprar cosas ahí en la terminal, para comer y llevar en el camino y nos aceptaron. Era todo en pesos, o sea que en la plata esa servía por acá nomás. Lo más triste era lo que se decía en el extranjero de lo que se estaba viviendo acá en Argentina. Y iban a las partes más feas, como que los argentinos estaban muriendo de hambre. Y era tiempos de mucha tensión, de mucho nerviosismo, de angustia por lo que va a pasar. En esos años yo estaba prestando servicio en el regimiento Tanque 8 de Magdalena. Me acuerdo que era joven todavía, 22 años, y la crisis bastante mal se venía. A nosotros en esos años nos dijeron que nos vayamos preparando porque se venía algo feo y nos hicieron alistar y estuvimos acuartelados durante un mes preparando todo lo que era el armamento, pero teníamos que esperar órdenes. Pues se veía que había mucho saqueo, las cosas en subida, no había vuelta atrás, entonces estábamos ya listados como para salir a reprimir a la gente, pero como no teníamos armamento para reprimir a la gente, como la policía que tiene bala de goma, la orden era esperar. Y la razón de que no salimos fue porque el presidente de la Rúa renunció. Tuvimos que quedarnos en el cuartel igual. Estuvimos un mes acuartelados sin comunicación. No podíamos recibir llamados y tampoco hacer llamados a nuestra familia. Fue impactante porque no pensé encontrarme con un país en esta situación. Realmente entré en pánico porque estaban saqueando negocios, porque el país se devastó. Vine a este país para mejorar mi situación económica y me encontré con algo muy diferente de lo que me habían contado. Recuerdo de ese momento bien que hacían fogata en cada esquina y la gente entró en pánico. Te pagaban en parte en peso y partes en patacones. Se usaba ese tipo de cambio, pero creo que hasta la luz se pagaba así, parte y parte no. O sea, fue una época bastante complicada, sobre todo mucho más para la gente que no tenía trabajo. O sea, y vos querías ir a comprar con patacones o con lecop, que era la moneda de corriente de ese momento, y hay gente que no te la quería aceptar. Pero los pesos no estaban en la calle. Entonces, como que habían muchos galpones donde se hacían esos trueques y te daban unos bonitos. Y con eso uno podía comprar alimento, lo que quieras, vivir. Y si uno tenía alguna cosita que no usaba, iba y la llevaba por unos trueques, unos papelitos, que después lo podía cambiar por mercadería, por cosas así. Y yo en ese tiempo, bueno, la fábrica andaba barriendo porque no había producción porque no se producía. Yo empecé a ahorrar una plata, entonces iba ahorrando, tenía el Super Cop, Grey Cop que se llamaba,
Y fui ahorrando y ahorrando, ¿no? Y un buen día, bueno, vino eso el corralito y tenía una chica amiga que era de la iglesia, me dijo, saca la plata porque se viene el corralito, me dice, te van a comer toda la plata. Bueno, yo no le quise hacer caso y bueno, pasó lo que pasó y se me quedaron la plata. Anduve reclamando y No pasa nada. no pasó nada. Hasta el día de hoy, del 2001, Sí. 20, 21 años y no recuperé la plata. Me recuerdo de 2001, con mi esposa ya teniendo a Marisol, que es a Enzo y Pablito, que en ese tiempo él tenía meses de nacido. Así que bueno, lo que recuerdo era que habíamos alquilado un local para poner una venta de medialunas y pan. Y que bueno, que nos estaba yendo bien, un local chiquitito que estaba en Avenida Hudson 690. Y que bueno, la idea era vender pizza. Así que el primer día que vendimos pizza, vendimos 80 pizzas y bueno, nos pusimos recontentos con mi esposa porque bueno, era realmente lo que queríamos. Y bueno, de ahí no parábamos. De ahí era un viernes, sábado y domingo de vender un viernes 150 pizzas, un sábado 200 pizzas y así. Y bueno, nosotros habíamos abierto en septiembre y ya para diciembre estábamos viendo esa cantidad y bueno, pero estábamos con los rumores y lo que se veía todo de lo que estaba pasando en el país, ¿no? Hasta que bueno, ahora se profundizó cada vez más la crisis y bueno, comenzaron a haber saqueos cerca de casa, o sea que había, creo que me acuerdo yo, había un mercadito que había abierto nuevo hace un mes que estaba y lo habían saqueado todo. Nosotros teníamos miedo de abrir ese tiempo porque bueno, recién habíamos comenzado y bueno, lo poquito que tenían había costado y justo pasaba todo esto y teníamos miedo de abrir, estábamos si abríamos, no abríamos, como la gente estaba muy impaciente, lo veíamos nosotros y nosotros también porque veíamos lo que se veía. Me acuerdo del mercado Rosario, muy conocido acá en Varela, sobre la Uxon, que ellos también entregaban mercadería para que la gente no la saquee. Mi nombre es Guadalupe Fernández, nací en Buenos Aires, Lanús, el 18 de junio del 79. Mi madre es de origen italiano, así que mis dos abuelos son italianos. De parte de mi papá son españoles. Vivo en Italia desde hace 20 años. Llegué aquí el 31 de diciembre del 2002. La crisis del 2001 fue lo que nos hizo decidir, de tomar una decisión de venir en Europa. 31 personas de mi familia. Nosotros somos todos nacidos en Argentina, inclusive mis dos hijos. Una vida muy difícil porque antes del 2001 hubieran otras crisis muy fuertes donde niños tuvimos que salir a trabajar. En el año 89 nos tuvimos que mudar desde Lanús por un problema que habíamos tenido, un problema grande de trabajo de papá. El papá era colectivero y compró, sin conocer el lugar, de un barrio bastante peligroso de Florencio Varela, un departamento. Nosotros fuimos a vivir a este barrio, que es el barrio Pepsi. Al principio era un periodo bastante violento del barrio. Empieza en el 2000 otra situación complicada, después de algunos años donde vimos bastante bien todo, porque el peso argentino valía cuánto el dólar, era $1 un peso, así que la gente empezó a hacer compras, empezó a ponerse en financiamientos para comprarse casas y poder salir adelante y progresar. Se vio mucho progreso y después de un momento para el otro fue el desastre, fue el default. Las noticias eran tristes. Los ancianos que morían delante de los bancos, todos los que tenían sus ahorros en dólares no podían recuperar más sus dólares, y les devolvían en pesos, y con los tiempos que
que decía el banco, o sea, no era que vos ibas a buscar tus ahorros, ok, tenía $10, ¿cuántos pesos son? Son tantos pesos, ok, llévate los pesos, no era así, tenías que esperar el tiempo necesario, así que muchos tuvieron que esperar, muchos también de mi familia tuvieron que esperar más de 12 años para poder tener los ahorros, lo que ellos habían puesto dentro del banco. Y después los que morían también por situaciones desesperadas que se mataban, mucha gente se mató en ese tiempo, muchos perdieron todos sus ahorros, el que había comprado una casa en dólares tenía que seguir pagando la cuota en dólares y ya no alcanzaba todo un sueldo para pagar esa cuota que tenían que pagar, así que personas terminaron viviendo, dejando sus departamentos, había gente por la calle, fue un tiempo tristísimo. Se decía que había desaparecido el Tesoro Nacional, pero en realidad yo creo que fue una mala maniobra del gobierno anterior. Vivimos un periodo bien, pero después, bueno, antes o después se destapaba la olla y se destapó la olla en ese tiempo. Hablando de ollas, empezaron los cacerolazos. Tengo muy malos recuerdos. Piquetes por todos lados, no se podía llegar a casa con el auto porque por todos lados había cortes, violencia. Bueno, son cosas que sí hoy me las acuerdo y todavía me duelen, porque yo en ese momento salí de mi país. Fue todo muy duro. Bueno, mi abuela ya vivía en Italia, porque ella había decidido venir a morir aquí. Había tenido algunos problemas de salud y en el año 2000 le pedí a mi madre que venga a asistirla porque se había operado, mi mamá la tenía que asistir, ella no quería poner otra persona al lado que no sea mi madre. Y bueno, mamá vino aquí en junio, me parece, del año 2000. Así que lo que era que iba a durar 6 meses, duró un año. Los problemas de salud de mi abuela. En ese tiempo estaba pasando todo lo que pasó en Argentina. Papá era mecánico, tenía su taller mecánico, pero ya el dinero no giraba. Al no girar el dinero, papá llevaba a casa solamente para comer lo que los vecinos podían darle por los arreglos de los autos, y pagaba así de esa manera. Quien tenía verdura pagaba con verdura, bueno, era todo un trueque, un cambio de servicios. Este tipo de comercio donde cada uno llevaba lo que podía y lo cambiaba con otras personas y bueno, recuerdo bien de haberlo hecho también yo, de llevar cosas también yo, pero de ver la desesperación en la cara de todas las personas, porque lo primero que desaparecía era todo lo que era para comer, porque a la mañana 1 litro de leche costaba una cosa, a la tarde costaba otra, faltaba lo esencial en la casa, en las familias. Fue un periodo muy, muy triste. No fue el único periodo triste, porque cada 15 años, cada 16 años pasa lo mismo en Argentina, pero ese tiempo fue particular y yo ya tenía mis niños. Faltaba el esencial. Las familias ya se reunían a comer todos juntos para poder hacer solo una olla, y eso hacíamos por mucho tiempo. Y bueno, mi mamá tenía que volver a la Argentina, pero en ese momento tomó la decisión de que en vez de volver ella a la Argentina, viniera la familia aquí. Como te decía, yo ya estaba casada y mi mamá trabajó un año más para ahorrarse todo ese dinero y poder comprar los boletos para el viaje de mis 5 hermanas y de mi papá. En ese momento para mí era difícil la decisión, porque yo ya vivía sola, pero decidí venirme con mi familia. Decidí estar con mi familia, fue siempre mi punto de apoyo, fuimos siempre muy unidos nosotros. Yo vendí mi departamento, muchas de las cosas las regalé. Creo que el precio que vendí mi departamento también fue regalado, pero en ese momento nada tenía valor. Vendí mi auto, compré los boletos y vine con mi mamá en Italia. Partimos 31 personas de mi familia. Mi tía tenía en Lanús un negocio de lavandería. Le habían robado 2 veces
los medios de transporte que ella utilizaba para hacer las conseñas a los domicilios. Le robaron 2 veces, perdió 2 veces. Tenía un parque de diversiones donde perdieron también muchísimo dinero porque quien pudo imaginarse lo que estaba pasando sacó el dinero de la Argentina y lo puso en cuenta de ahorros extranjeras. Entonces esas personas no perdieron. Es más, hubo quien ganó muchísimo, quien se hizo mucho, pero mucho, mucho más rico. Quien no lo sabía perdió. El que tenía, eh, el que tenía algo ahorrado, perdieron todos, perdieron todos. Uno de mis tíos pudo recuperar su dinero 12 años después, casi en el 2013, recuperó el dinero que él tenía en el banco. Bueno, esta tía decide también de salir del país y de venir para acá porque la situación era tremenda. En fin, 31 personas de mi familia vinimos a Europa en ese periodo. De todos nosotros, la mayor parte se fueron a España por la cuestión de la lengua, el idioma más fácil. Nosotros decidimos quedarnos en la tierra de mi abuela y de mi abuelo. Es una decisión que muchas veces me cuestiono. No sé por qué decidí quedarme aquí. Quizás es porque necesito sentirme que soy de alguna parte. Me dolió muchísimo haber dejado mi país. Dejé afectos, dejé amistades por los que sufrimos todavía. Que muchas veces no tenemos ni tiempo porque hacemos una vida tremenda de trabajo, de muchísimas horas de trabajo aquí. Pero bueno, no vivimos nunca más una cosa como la que vivimos en ese tiempo en Argentina. Dejar mi país fue un dolor, vivimos en melancolía y en nostalgia continua, no solo por nuestros amigos, por nuestros hermanos, porque en Argentina se hacen amigos que son hermanos, sino por el ambiente, por cómo se vive, por la alegría de la gente, aunque nos faltaba de todo. La gente es alegre, tienen otra fuerza. Pero bueno, lamentablemente mi familia decidió salir de ahí y yo no me podía quedar. Yo vine con mi familia. Hoy vivo con nostalgia, pero después de 22 años yo siento de no ser ni de acá ni de allá, porque la gente cambia, los tiempos cambian. Acá viví y vivo como extranjera, aunque sea ciudadano italiano. Vivo como extranjero porque somos diferentes. No hay discriminación porque esto nunca lo encontré, nadie me discriminó jamás por ser argentina, al contrario, pero no somos iguales. Vivimos una vida diferente. A los italianos vivimos de otra manera, razonamos de otra manera. Y muchas veces siento de ser extranjero acá y extranjero en mi país, porque ya no reconozco tampoco las personas que dejamos después de 20 años. Pienso que comporta mucho dolor separarse del país de uno, porque los argentinos, aunque no parezca, somos bastante arraigados a nuestras cosas, a nuestras raíces, y donde nos encontramos, somos siempre diferentes. Nos cuesta muchísimo abandonar nuestra cuna y salir afuera. Yo lo hice porque tenía mi familia, porque si no, sola no me hubiera ido nunca a ninguna parte. Pero bueno, estamos condenados a vivir una vida de nostalgias hasta cuando pensamos en el dulce de leche. Nunca pude volver. Esa es la cosa más fea, porque cuando uno se va piensa, bueno, las cosas van a ir bien y voy a volver cuando quiero. Y no es así. Porque cuando te encontrás en otro país, acá el sistema implica que las personas tienen que trabajar 2 en una casa para poder vivir bien. Y trabajamos muchísimas horas, hacemos tantos sacrificios. En este momento tengo algunos negocios, tengo un bar que despacio siento que me está sacando la vida, porque se trabajan muchísimas horas por día y
y no puedo disfrutar de tantas cosas simples como es la familia, los hijos, el tiempo en familia. No volvió a pasar nunca más que faltó el pan en nuestra mesa, como si faltó en Argentina cuando éramos chiquitos, que muchas veces en mi casa había quien no se la pasaba así, pero en mi casa la vimos bastante mal. Cuando no se sabía qué poner en la mesa, la desesperación fue tremenda. Pero creo que si no hubiera tenido la familia, me hubiera quedado en Argentina, y porque de todas maneras se vive mejor anímicamente. Fueron mis años felices. Pienso que esos fueron mis años felices, aunque había crisis, aunque pasara todo lo que pasara, aunque tuviera que trabajar también para dar una mano a mi mamá y a mi papá. En Argentina fui muy feliz. Estuve rodeada de gente muy alegre, muy feliz, y pienso que se vive mejor. Claro que cuando uno tiene hijos, después las elecciones uno las hace no por uno mismo, sino por el bien de sus hijos.